Shoftim veshotrim, jueces y oficiales o policía, pondrás para ti. O sea, parece ser que entre otras cosas que Hashem está queriendo decirnos con Parashat Shoftim, una de ellas es que el pueblo que iba a vivir en la tierra santa iba a necesitar de jueces y de policías. La palabra Shoftim es fácil de traducir hasta hoy. En Israel son los jueces. Y Shotrim es lo que viene escrito en el carro de la policía en Israel, ¿no? Shotrim. Ahí ponen Shotrim de un lado y Shoter de un lado y policía de otro. Es como decir poner oficiales para garantizar el orden. Pero si el pueblo es santo, si la tierra es santa, se supone que no necesita de jueces y policía. Pues ahí es que está el engaño, la interpretación equivocada. La gente piensa que el pueblo está formado de gente perfecta, ¿no? La meta es la integridad y la perfección. La Torah nos lleva a esto. Y el plan del Eterno se va a cumplir. Va a llegar el día. Pero vamos en el proceso. Amén. Era necesario esto en Israel. Esta es ley. Y dice que los shoftim, los jueces y los shotrim, que los jueces en especial se reunían en las puertas de la ciudad, eran puestos en la puerta de la ciudad para juzgar, porque allí era donde se encontraba la gente, donde se podía hacer un juicio público y etcétera. Los policías estaban ahí a las puertas de la ciudad. Y pues nosotros también tenemos puertas de accesos como persona, ¿no? Cuántas cosas no nos entra por los ojos, ¿no? Y cuántas cosas no nos entra por oídos. Parece ser que esta parashá también, en un sentido un poco más alegórico que práctico, Hashem está queriendo decirnos que en nuestras puertas pongamos los shotrim, policías, o policiémonos, porque vea, la Torah dice claramente, pondrás para ti, no dice pondrás para vosotros, aunque leyendo todo el texto, todo el contexto, entendemos que era para las tribus, para las ciudades. En cada ciudad tenía que haber una corte, en cada tribu tenía que haber una corte mayor, y en Jerusalén, por ejemplo, habría una suprema corte, vamos a decir así. Sin embargo, en el individuo necesita haber una corte. En la opinión de Rav Shaul, más conocido como Pablo, nosotros debemos convertirnos en jueces, pero no simplemente para estar juzgando a los demás, sino jueces para juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Juzgaos a vosotros mismos, examinaos cada uno a sí mismo. O sea, antes de que sea necesario que otro me juzgue y otro me examine. Entonces, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos, cuidamos las puertas de acceso que nosotros tenemos, entonces vamos a tener mayor éxito. El Yeshua, nuestro Mashiach, y Rabino también enseñó algo sobre esto cuando dijo que lo que contamina el hombre no es simplemente o únicamente, definitivamente lo que sale, lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina el hombre.
no es lo que entra, sino lo que sale. Con el Netilat Yadayim, con el lavamiento de manos, lo único que podrían evitar era la contaminación física al cuerpo físico. Pero había algo que salía del hombre y entraba en otro ser humano que podría causar contaminación más grave todavía. Y comparando las dos contaminaciones, es como si la física fuera nada en comparación con la otra. Porque una contaminación física, lo único que puede hacer es acabar con el físico, ¿no? Una muy fuerte contaminación física puede causar la muerte física. Pero ¿qué hablamos? ¿Qué diremos del alma, no? ¿Cuántas personas han sido infectadas por lo que a sus puertas, sus entradas, sus ojos y sus oídos han sido infectados con lo que ha salido de otro ser humano, ¿no? Personas sanas, inocentes, buenas personas, bien intencionadas, han sido terriblemente contagiadas por lo que ha salido de la boca de otra persona. Y viven enfermas por ahí, ¿no? Y a menos que aprovechen la misericordia de Hashem, se sanarán. Entonces, es importante poner también estos jueces y estos policías en nuestras entradas para que como un filtro, ¿no es así? Para guardarnos de esta contaminación. Sin embargo, el pueblo de Israel iba a necesitar. Moshe Rabbeinu en Devarim, cuando escribe Devarim, cuando enseña estas verdades al pueblo, él está hablando desde el lado oriental del río Jordán. O sea, él está en una región que hoy pertenece o viven los jordanios, del otro lado oriental del río Jordán. Está el pueblo a un paso de cruzar el río Jordán con Josué y poseer la tierra. Y Moisés lo que está diciendo es, cuando conquisten la tierra, que tomó más de 10 años la conquista de toda la tierra y el asentamiento en el lugar correspondiente a cada una de las tribus de Israel, esa conquista tomó como parece que 14 años. Entonces, vea, Moisés ya está diciendo, cuando ya ustedes lleguen a esa tierra y ustedes se ocupen de ella, la conquisten, van a dividir la tierra por partes y cada parte a una tribu. Y entonces ustedes van a establecer jueces y oficiales y policías, digamos así, en cada ciudad, en cada tribu, y una corte para toda la nación. Y habían 3 tipos de cortes o Beit Din en Israel. Una corte en una pequeña ciudad de 3 jueces, en una más grande de 23 y una corte de 71 jueces en ciudades mayores, y las ciudades con más de 120 habitantes. Un Beit Din, por ejemplo, tendría 23 jueces, que también era llamado un pequeño Sanedrín, ¿no? Así que Moisés está hablando con anticipación de cuando menos unos 14 años de lo que el pueblo iba a necesitar. Así que el pueblo se iba a tener problemas, iba a tener dificultades. Vivir en comunidad no es sencillo, porque demanda mucho de nosotros, ¿no?
demanda de que nosotros sepamos vivir con las personas y con sus diferencias, con sus fallos, ¿no? Personas que están tratando de superarse, sin embargo, no son personas perfectas y es una ilusión boba, es una ilusión infantil pensar que el hecho de que hay algunos hermanos que usted conozca los defectos de ellos, que esto justifica aislarse de la comunidad. Aislado de la comunidad es como si yo estuviera allá afuera en medio de los gentiles sin una comunidad donde encontrar el calor y donde gente que piensa como yo, tiene las mismas esperanzas, el mismo Dios, que adora igual, habla el mismo lenguaje y tiene la misma esperanza mesiánica. Entonces, es falta de inteligencia y de cordura preferir vivir hecho el llanero solitario que vivir en comunidad, ¿no? Bueno, habla de varios temas interesantes. Pero hay un tema específico que yo quiero compartir con ustedes. Y se encuentra en el capítulo 18 del libro de Devarim, a partir del versículo 15. Allí nos dice: Hashem tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta. Él te va a levantar, o sea, va a levantar para ti a un profeta como yo. Vea bien. Dice que Hashem, tu Elohim, va a levantar de entre tu propio pueblo un profeta como yo. Alguien como Moshe. Usted tiene que imaginarse cómo fue Moshe para que usted pueda entender esto. Entender quién es este profeta, quién sería ese profeta como Moshe. Su origen, su autoridad, su misión. Moshe procedía del pueblo de Israel. Moshe tenía una misión especial. Moshe fue considerado un profeta, ¿no? Nació en una situación de peligro que tenía que ser escondido. Algo un poco semejante con Yeshua, ¿no es así? Cuando Moshe nació, estaban matando todos los niños, y es más, primero nació y luego las autoridades empezaron a dar muerte a todos los niños de Egipto en medio del pueblo que nacieron en medio del pueblo de Israel. Y eso coincide con el profeta que surgió de entre el pueblo de Israel. Yo quiero insistir con esto que parece ser muy conocido entre nosotros, pero para contribuir para el fortalecimiento de nuestras convicciones mesiánicas. Si nuestras convicciones mesiánicas son muy débiles, entonces pues fácilmente nos abriremos de ellas. Hay muchas ofertas ahí afuera. Hay gente que por muy poco ha abandonado su fe en Yeshua para recibir muy poco a cambio de ello. Y el principio bíblico es siempre así, ¿no? Esav sacrifica su primogenitura. ¿Por qué? Por algo grande, por una fortuna. No, por un simple plato de lenteja. Y esto está pasando hoy día, ¿no? Mucha gente pierde la gran bendición realmente que nosotros tenemos como judíos de convicción mesiánica. Es esa convicción mesiánica que tenemos. Porque vea, no necesariamente tiene que ser judío para ser redimido. Basta conocer a Yeshua y somos redimidos, imagínense. Entonces, algunas personas están perdiendo esto.
porque no tiene cemento su convicción. Yeshua decía así, vosotros no conocéis, no habéis aprendido de Moshe, porque Moshe habló de mí. Si ustedes supieran, hubiera estudiado realmente todo lo que Moshe dijo, ustedes me conocerían a mí, me identificarían a mí. Entonces hay gente que conoce a Yeshua de Mateo a Apocalipsis. Pero lo ideal es conocer a Yeshua de Génesis hasta todo el Tanaj, ¿no? Especialmente en la Torá. Entonces el que conoce a Yeshua en la Torá, cuando Yeshua aparece, lo abraza y no hay quien lo saque de Yeshua, ¿entendió? Entonces es necesario corregir esto, fundamentar nuestra convicción mesiánica en la Torá. Asegurarnos de que el perfil del Mesías en la Torá calza perfectamente con el perfil de Yeshua. Porque si no conocemos cómo fue que Moshe escribió del Mashiach, nuestra fe en el Mashiach va a ser débil. Y cualquier cosa puede quitarnos de esta convicción. Entonces, Adonai tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo un profeta como yo. Pues hay que ver qué es que tiene Moshe, que también tiene Yeshua, para que yo me asegure de que estoy con el Mesías correcto. Amén. Cuando nació Moshe, enseguida vino la muerte de muchos niños. Cuando nació Yeshua, Herodes mandó matar a muchos niños. ¿No fue así? Todos conocemos esta historia. El nombre de Moshe mismo es una profecía mesiánica. Moshe, el que fue tomado de las aguas, ¿no? El que fue tomado de las aguas. Y le puso por nombre Moshe diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Es decir, que la hija de Faraón puso el nombre Moshe sobre el niño. Y ese nombre viene de la palabra Mashá, que significa sacar, hacer salir, extraer y salvar. Pues bien, fue salvado de las aguas. Y el nombre de Yeshua tiene que ver con el verbo salvar, del verbo leoshia. Y cuando el ángel le aparece a Miriam, le dice, y más, no solo es que vas a tener un niño, sino que pondrás el nombre de él Yeshua, que quiere decir, él salvará. Y el ángel da la explicación a Miriam y dice, porque él salvará. Moshe no se aferró a su gloria, sino que se unió a un pueblo esclavizado. Yeshua tampoco se aferró a su propia gloria, sino que se identificó con su pueblo, Moshe fue varias veces rechazado por su propio pueblo cuando apareció por primera vez al pueblo suyo mismo. Él fue rechazado. ¿Qué me quiere matar como hizo con el egipcio? Y Moshe, rechazado de su pueblo, él fue allá, dejó su trono, fue y se metió junto con el pueblo esclavizado, pero se sintió rechazado. Y a la segunda vez cuando él aparece, aún así no faltó quien lo rechazara. Entonces Moshe vuelve después de mucho tiempo. Y aconteció que pasado mucho tiempo, ya van 2000 años, y estamos esperando el retorno de nuestro Moshe. ¿No es así? Del hombre, como dice el versículo 15 del capítulo 18 de Devarim, un profeta como Moshe. Entonces, también Moshe fue enviado para enfrentarse directamente con Faraón después de su segunda aparición al pueblo de Israel. Y no es así. Cuando venga Yeshua, él va a enfrentar a favor de su pueblo. Él va a enfrentar al dictador que va a estar ahí gobernando el mundo, trayéndole al mundo una falsa paz, ¿no?
Yeshua tiene mucho que ver con Moshe. Moshe fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud bajo Faraón en Egipto, pues Yeshua también va a ser enviado para sacar el pueblo de la diáspora y reunirlo. Moshe revela el nombre de Hashem al pueblo, al igual que Yeshua también, cuando venga, Él nos revelará también esta gran revelación, porque dice aún los cánticos de Shabbat, dice que cuando venga, Hashem será uno y su nombre uno. Bendito sea Hashem. Hizo Moshe milagros maravillosos, extraordinarios, pues también Yeshua ha hecho milagros extraordinarios. Habló Moshe las palabras de Hashem, Yeshua no predicó. Yeshua no tenía un Nuevo Testamento con salmos para estar predicando, ¿no? Hay gente que piensa que Yeshua se hospedó en algún lugar y consiguió un Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿sabe? Que tiene Nuevo Testamento y Salmo. Él cogía los versículos y predicaba de las epístolas de Pablo, de Juan, de Hechos. No. Él tenía la Torá. Él era el predicador de la Torá. Todo lo que él predicaba absolutamente estaba fundamentado en la Torá, hasta el punto que algunos muy acertadamente llaman el Nuevo Testamento de Midrashim de la Torá. Midrashei Torah. O sea, comentarios, prédicas, enseñanzas fundamentadas en la Torá. No es nada más que eso. No es ninguna cosa nueva inventada. Imagínense, sin menospreciar de ninguna manera los escritos de los que conocemos por Brit Hadashah. Las predicaciones aquellas todas fueron tomadas de la Torá. Menospreciar la Torá es sacar el fundamento de las enseñanzas del Brit Hadashah y dejarlos en el aire. Moshe fue llamado Elohim. Esto aquí sí aquí es serio. Porque Hashem le dice a Moshe, tú serás como Dios. Tu hermano como profeta tuyo. Y Yeshua fue tratado así, igual. Inclusive, alguien me asedió, me metió en una pared, una persona aparentemente importante, y me dijo, dígame de una vez, ¿tú crees en la divinidad de Yeshua o no? Yo decía, yo no tengo ningún problema con la divinidad de Yeshua. Si no tenemos problema con la divinidad de Moshe, pues, que fue Dios tratando con Faraón, siendo hombre, ¿no? Que murió y fue sepultado. Entonces no vamos a tener problemas con la divinidad de Yeshua. La cuestión es, ¿quién es quién? Hashem es uno, y su nombre uno. Adonai Echad, ¿no? Si puede creer así, bien. Y esta persona me dijo, no, Jesús y Adonai es la misma persona. Y dice, wow. Tampoco eso te lleva al infierno. Todo lo que yo puedo decir. Eso no condena a nadie. Porque Moshe usó autoridad divina para sacar al pueblo de Egipto. Y Yeshua también haciendo uso de la autoridad divina que le fue dada. Imagínense, a nadie se le dio autoridad en el cielo y en la tierra, sino a Yeshua. Toda autoridad me ha sido dada. Ahora me acuerdo del Rabino Shapiro que dice, es como si Hashem hubiera sacado la corona de él y pusiera sobre la cabeza de Yeshua. Qué tremendo, ¿no? Pues eso también le pasó a un personaje llamado Joseph, que el faraón le sacó el anillo y puso en Joseph. De aquí para adelante nadie levanta un pie sin el permiso de este. Imagínense el hebreo ese,
era la más importante personalidad en Egipto, que es un tipo del mundo. Pues ahí estamos. Nosotros no tenemos ese problema. Moshe fue Elohim para su generación durante la sacada del pueblo de Israel. Pues Yeshua también fue envuelto en la divinidad de Hashem para salvar al pueblo. Entonces, profeta, Adonai tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo, como Moisés. A él deberán hacerle caso. Esto fue lo que le pediste a Hashem tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Ante lo cual Hashem me dijo, han hecho bien en hablar así. El pueblo no soportó el peso de gloria de la misma presencia de Hashem. Entonces el pueblo dice, Moisés, eso no va a resultar. Nosotros no podemos escuchar así, acercarnos tanto al Eterno. Mejor acércate tú, Él te habla a ti y tú pasas la palabra para nosotros. Porque nosotros vamos a morir ahí. Entonces Hashem dijo, eso está bien, no está mal. Yo hablo contigo, pero por lo menos ellos ya se dieron cuenta de que tú no estás inventando una religión. Yo estoy hablando contigo y tú pasas la palabra para ellos. Pues bien, como el pueblo no quiso tratar directamente con Hashem por temor, Hashem puso a Moshe. De la misma manera, Hashem puso a Yeshua, ¿no? Al punto que Yeshua mismo, nadie viene al Padre si no pasa por aquí, ¿no? Bueno, tenía que pasar por él. Entonces, vea, Hashem hablando de un profeta semejante a Moshe que él iba a levantar. Mucha gente no le hizo caso a las palabras de Moshe, pero Hashem dijo así, si no le hacen caso a la palabra de este profeta que yo voy a levantar en medio de vosotros, tendrán que darme cuenta de esto. Entonces, el versículo sigue, el capítulo 18, versículo 18 dice, yo les levantaré un profeta como tú de entre su propio pueblo, pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y si alguien se niega a hacer caso a las palabras que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y va Hashem hablando de esto en el versículo 20, dice, pero el profeta, ahí habla de otros profetas. Yo quiero hablar en esta mañana, pues, hablar de estos otros profetas también, pero quedemos con esto bien guardado en nuestros corazones. Yeshua es definitivamente el profeta más grande y el profeta semejante a Moshe en su manera de nacer, su manera de redimir al pueblo, en su propio el contenido de su nombre, las palabras que enseñó y predicó. Pero Moshe nos habla en ese mismo capítulo 18 de otros profetas, versículo 20. Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre una palabra que yo no haya mandado decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta deberá morir. Y se pregunta, ¿cómo vamos a saber si un profeta es o no es? Aquel que hable algo que yo no he mandado decir, entonces ese profeta deberá morir. Hay algunos profetas modernos que han hecho cosas así. En Ecuador, por ejemplo, aquí hay ecuatorianos. Hay unos ecuatorianos. Llegó un profeta americano, o sea, desde Estados Unidos allá, y profetizó
en la televisión y dijo, esta mujer va a ser la presidenta electa de este país. Y después resultó un hombre que no tenía nada que ver con ella. Un profeta fue allá en Venezuela también y profetizó unas cosas que no aconteció nada de aquello. Y así están dando profetas por ahí. ¿Y qué es que nosotros tenemos que hacer? Dejarnos llevar de las emociones que ellos mueven a la gente, porque mueven las emociones a las personas. Y sale creyendo todo lo que dice. Pues aquí en Miami ha aparecido profeta que ha transformado hasta agua en vino, hermano. El versículo 1. Si se levanta en medio de ti un profeta, soñador de sueños, visor de visiones, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, y salga con una otra cosa. Si se cumple las palabras de él, pero después que él conquistó la emoción, la confianza de la persona, él sale con algo contrario a la Torá, no le haga caso. Pues bien, eso está escrito en la Torá en ese tiempo para nosotros y para quienes nos escuchan. Cualquier profeta que se levante y anuncie un prodigio, una cosa, así diga que esta agua se va a transformar en vino y se transforme en vino, ya sea por truco, por algún poder o alguna cosa que tenga. Pero si después nos viene a decir que la Torá está anulada, que la Torá que ya no está actualizada, que nosotros ahora estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Vengo esos cuentos baratos, ¿sabe? De que nosotros no estamos en esto, nosotros estamos en la gracia y menosprecia la Torá. Entonces usted ya sabe, aunque los prodigios de él hayan cumplido, no te deje llevar de esto. Shoftim ve Shotrim ahí en sus puertas. Ten cuidado, porque cuando aparece la maravilla y se cumple el pronóstico, entonces uno es tentado a poner la confianza en la persona. Ahora es la hora que Hashem te dice, no te dejes, si no viene de acuerdo con la Torá. Hay mucha gente haciendo cosas ahí muy bonitas, ¿sabe? Y ¿sabe lo que explica Hashem? Dice, si se levanta en medio de ti un profeta soñador y la señal o prodigio se cumple acerca del cual había hablado, vamos en pos de otros dioses. O sea, algo contrario a la Torá. No van a querer decir hoy día, en pleno siglo XXI, no van a decir así, vea que el milagro aconteció, vamos en pos de otros dioses. Eso no van a decir, eso no es simplemente así. La misma teología de la prosperidad de hoy no deja de ser una idolatría al dinero. Y la gente comienza, ¿quién ha dicho que pobreza es maldición y que riqueza es bendición? ¿Cuánta gente se ha perdido por enriquecerse? Y la riqueza no fue de ninguna bendición para ellos. Entonces, cuando eso está escrito aquí, vamos en pos de otros dioses y sirvamos, no darás oído a las palabras de este profeta, de este soñador o de estas visiones que tiene. Porque el Eterno tu Elohim te está probando para ver si amas al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. Hashem sigue probándonos. Quiere saber si tú y yo y si todos los creyentes que profesan creer en el Mesías judío, si realmente aman a Hashem de todo corazón. Porque el que ama a Hashem de todo corazón, su palabra guardará. Esa es la prueba de que realmente le amamos de todo corazón. Que nosotros hacemos lo que le agrada. Hacemos su palabra, la ponemos por obra, su palabra.
Y si su palabra dice no haga eso, no haga eso, no haga eso, su palabra aquí no era un Nuevo Testamento que no existía. Su palabra aquí es la Torá. Y Hashem quiere ver si nosotros amamos a Él realmente y consideramos la Torá tan actualizada como ella es. Entonces, Hashem, tu Elohim, te está probando. Yo leí una historia, vi un video interesante de un milagro realizado aquí en la Florida de agua transformada en vino. Aunque en el otro día un químico biólogo de esa región aquí mostró cómo se hace agua volverse del color de vino, que es un fenómeno científico explicado, que es fácil. Pero ¿cuánta gente pagó para tomar de esta agua? ¿Por qué? Porque al ver la maravilla, se dejó llevar. Nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Aunque acontezca lo que profetizó, que en la mayoría de los casos no ha acontecido, pero aunque acontezca, hay que ver qué tan comprometido está esa persona con la Torá. Si es una persona que aborrece la Torá, que la Torá está, aunque Yeshua dijo así, no penséis que yo he venido a abrogar, anular, cancelar, dar por caducada la Torá. No. Y si alguien hace esto, va a ser el menor en el reino de los cielos. Qué misericordia tan grande. Si fuera yo que estuviera predicando ese sermón, yo diría, ese se va al infierno. Pero Yeshua dijo que va a ser el menor. O sea que va a tener alguna parte, ¿no? Pero va a ser el menor. No importa si está delante de miles de personas, va a ser el menor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque menosprecia la Torá. Cuando Yeshua mismo dijo que Él no vino a abrogar, y que el que no obedezca el más pequeño de los mandamientos. ¿Cuál es el más pequeño de los mandamientos? Yeshua nos dejó claro que existe el más grande, el que sigue del más grande, y los rabinos nos han enseñado cuál es el más pequeño. Alguien llegó para Yeshua y dijo así, maestro bueno, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ahí Yeshua dice, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Y quieres saber cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los rabinos dijeron cuál es el menor, el más pequeño, aquel que uno va andando ahí por el patio y encuentra un nido de un pájaro. Y una pájara mama ahí sentada encima, echada encima de sus pollitos. Y la Torá dice así, no agarrarás la madre con los pollos. Si tú quieres llévase los pollos. Y yo me quedé gastando tiempo pensando, ¿y por qué ese mandamiento? ¿Y por qué no puedo llevar la madre, que es la gallina grande? O la pata grande, aquí que hay muchos patos, ¿no? Que usted ve a los patos por ahí, les da ganas de comer, ¿no? A mí también me ha dado. Pues, pero si está sobre los huevos, no puede llevar. ¿Por qué? Porque está indefensa, está trabajando allí, está ocupada en algo, está incubando. Y es vulnerable durante ese periodo. Deja para cogerla cuando ella no esté comprometida con esto. Ahí usted corre atrás hasta poner 1 metro de lengua para afuera. Si logra agarrar, pues entonces se va a dar con las autoridades porque es propiedad pública. Y si es del vecino es robo. Se va a meter todavía en problemas, ¿no? Pero si es de agarrar, agarra el animal cuando él está en toda su capacidad de defenderse. Pero cuando está echado sobre su nido, ese es el mandamiento, dicen los rabinos, que es el más pequeño. Pues Yeshua dijo así, ni el mandamiento más pequeño de esto se puede anular. Es decir, que hasta ese mandamiento está vigente hasta hoy, imagínense. Yo digo que algunas personas, algunas comunidades pseudo-mesiánicas debieran dejar de usar tzitzi. ¿Sabe por qué? Porque los tzitzit nos fueron dadas para que nosotros nos recordemos todos los mandamientos. Los tzitzit están relacionados con 613. ¿Por qué? Porque son la cantidad que se supone que son de mandamientos. Entonces, suman las vueltas, suman los nudos, suman las puntas
y da 613. O sea, ¿de qué vale que tenemos una cosa que nos hace recordar que estamos comprometidos con todos los mandamientos cuando nosotros estamos con la florcita de me quiere, no me quiere en la mano? Ese sí, ese no, ese sí, ese no, ese sí, ese no. El de los diezmos, sí. El de las obligaciones, no. Llega a ser chistoso, hermana. Entonces, si algún profeta hace algo que realmente dijo que iba a acontecer y acontece, y está en desacuerdo después que conquistó con este evento nuestra confianza, viene y sale con la suya de que la Torá está caducada, de que esos mandamientos ya no valen hoy. Ojo, Hashem tu Elohim te está probando a ver si lo amas de verdad. Entonces, no seamos inocentes. No seas inocente. No seamos inocentes. ¿Sabe por qué? Porque Hashem tiene derecho de probarnos. Sacó el pueblo de Egipto y estuvo con él 40 años probándole para ver qué es que había en el corazón de él. Nos sacó de debajo de escombros de muchas generaciones. Nos sacó de los sepulcros donde estaba la mayoría de los que estamos aquí. Y nos sacó de la condición de hueso seco y comenzó a devolvernos sentido y vida. Y tiene igual derecho de probarnos, a ver si le amamos de veras o no. Ni un milagro realizado justifica menospreciar el más pequeño de los mandamientos. Eso sí que es una prueba, ¿no? Es solo una pata sobre huevos, gallina sobre huevos. Pues Hashem te está probando. Y es bueno cuando nosotros pasamos la prueba con bendición. Amén.